La niebla terminó de cerrarse como una mano. Zabuza apareció delante de ellos con la misma presencia sucia y pesada de antes, la espada enorme apoyada sobre un hombro, la sonrisa torcida de quien sabía perfectamente el efecto que causaba. A su lado, quieto como si la niebla lo hubiera parido a él también, estaba Aku. Naruto lo reconoció de inmediato. No fue una sorpresa limpia. Fue peor. La conversación del bosque, la calma, las palabras sobre proteger a alguien, la ligereza con la que había hablado de encontrar a alguien precioso, todo encajó de golpe en el peor momento posible. Aku no era solo un chico extraño del bosque. Era parte de esto. Parte del enemigo. Parte de Zabuza. Y aún así, por más que la lógica se acomodara, algo en Naruto no terminaba de cerrarse del todo. Zabuza se dio cuenta de la reacción casi al instante. ¿Qué pasa?, dijo con voz cargada de burla. ¿Reconociste a mi herramienta, muchacho? Naruto no respondió. Kushina sí. Ya hablaste demasiado. Su tono cayó limpio sobre el puente, y esta vez no había resto de la Chunin seca ni de la mujer que discutía en entrenamientos. Había acero. Kakashi, a unos pasos, bajó la mano hacia la banda del Sharingan. Zabuza es mío. Kushina ni siquiera lo miró al principio. No. Kakashi alzó apenas la vista. Kushina. Ahora sí, ella giró apenas la cabeza hacia él, sin apartar del todo la atención del espadachín. Tú ya tuviste tu turno. La frase le pegó al aire como una cuchilla fina. Sakura contuvo el aliento. Sasuke alzó un poco más la cabeza. Naruto entendió al instante lo que venía debajo de eso. No era burla. No era humillación. Era orgullo shinobi puro. Kakashi había tenido su oportunidad. Había subestimado a Zabuza. Había salido herido. Había pedido refuerzos. Y Kushina no estaba ahí para mirar. Esto no es una competencia, dijo Kakashi, aunque incluso en su voz ya había menos réplica que evaluación. No, respondió Kushina. Es una misión. Y si tú ya fallaste en una parte, ahora me toca a mí. Hubo un silencio breve. Zabuza sonrió más ancho. Interesante. Parece que Konoha sabe traer mujeres con carácter. Kushina dio un paso adelante. Y tú sigues hablando como si la espada compensara a lo lento. Kakashi la observó un segundo más. Luego, para sorpresa parcial de Naruto y ninguna de Zabuza, dejó la mano lejos de la banda del Sharingan. Bien, dijo al final. Yo cubro al equipo. Eso fue todo. No había orgullo herido en la respuesta. Solo criterio. Kushina ya estaba avanzando antes de que la niebla terminara de asentarse otra vez. Naruto, no te separes. Sasuke, Sakura. Cobertura media. Kakashi, lectura trasera. Tazuna al centro. Si el chico entra, no quiero errores. Las órdenes salieron rápidas, firmes, exactas. Naruto respondió de inmediato. Sí. Sasuke tardó un segundo menos de lo normal en aceptar. Entendido. Sakura asintió con la tensión visible, pero sin quebrarse. Kakashi se recolocó con una exhalación baja. Y entonces la pelea empezó. Zabuza fue primero. Siempre lo había sido, incluso antes de moverse. La espada cortó la niebla antes de que el cuerpo apareciera del todo, y Kushina respondió con una velocidad que hizo que incluso Kakashi, que ya sabía lo que ella era capaz de hacer, bajara un poco más la vista con atención real. No bloqueó de frente. No era idiota. Giró, dejó pasar el peso monstruoso del arma por un borde mínimo, se metió por el costado y lo castigó con un corte limpio de kunai dirigido a la muñeca. Zabuza retiró el brazo lo justo, retrocedió y soltó una risa baja. Buena. Kushina no respondió. Naruto observaba con la respiración medida, el cuerpo tenso, la mente leyendo cada ángulo que podía. Ella se movía distinto a como entrenaba con él. Más afilada. Más brutal. Sin explicaciones, sin correcciones, sin segundas oportunidades. Aquello no era entrenamiento. Era violencia profesional. Zabuza volvió a entrar. Kushina salió. Él la forzó hacia el borde. Ella usó el borde. Lo obligó a girar donde el espacio jugaba peor para una espada de ese tamaño. Sasuke, desde atrás, apretó apenas la mandíbula. Era demasiado buena. No en el sentido abstracto. En el sentido insoportable de verlo. Y, peor aún, Naruto parecía seguir sus movimientos con una comprensión mucho más cercana que la de Sakura o incluso la suya en algunos puntos. Como si ese estilo ya no le fuera ajeno. Como si estar detrás de Kushina le hubiera dado acceso a una forma de combate que ellos todavía estaban tratando de descifrar. Kakashi lo notó.
También notó la cara de Sasuke. Ahí estaba otra vez. El orgullo, la rabia, el hambre de no quedarse detrás. Aku se movió entonces. No hacia Kushina. Hacia el grupo. Y Naruto reaccionó antes de pensarlo. Interceptó el primer ángulo de Senbon con kunai, cambió centro y salió tras él. La velocidad de Aku seguía siendo extraña, demasiado limpia para un enemigo que no irradiaba la misma brutalidad que Zabuza. Naruto lo sintió otra vez. No estaba luchando contra alguien que disfrutara hacer daño. Pero estaba luchando igual. No te distraigas, dijo Aku, casi con tristeza. Naruto lo miró de frente. Tú fuiste quien mintió. No mentí. La respuesta lo irritó más de lo que esperaba. No dijiste quién eras. Aku no contestó a eso. Solo volvió a moverse. Los dos desaparecieron unos metros dentro de la niebla lateral del puente mientras Kakashi protegía el centro y Kushina seguía sosteniendo una pelea cada vez más técnica con Zabuza. Ella no lo estaba dominando, pero tampoco estaba siendo arrastrada. Eso, por sí solo, ya decía demasiado. Zabuza cambió de patrón. Kushina lo leyó. Él metió agua bajo los pies. Ella saltó. Él subió la espada en vertical. Ella cayó fuera de alcance, giró, marcó un corte sobre su hombro y retrocedió limpia. La sangre fue poca. Suficiente. Zabuza sonrió con los dientes. Ahora sí empezamos a divertirnos. Yo no vine a divertirme. Y lo decía en serio. Naruto, por su lado, ya estaba entrando en otra clase de problema. Aku no peleaba como alguien que quisiera matarlo rápido. Peleaba como alguien que quería mantenerlo lejos, ocuparlo, medirlo sin romperlo de inmediato. Y eso, al principio, solo consiguió irritarlo más. No por orgullo. Por frustración. Porque conocía esa forma de pelear. Se parecía demasiado a cómo Kushina lo llevaba al borde sin destruirlo del todo. Solo que aquí no había enseñanza. Había misión. Naruto intentó cortar distancia. Aku lo leyó. Senbon. Cambio de ángulo. Naruto bloqueó 2, esquivó 1 y sintió el cuarto rozarle el brazo. Dolor breve. Nada grave. Pero suficiente para recordarle que aquello ya no tenía red. No quiero herirte más de lo necesario, dijo Aku. Naruto lo oyó. Y algo en él se tensó de forma distinta. No soportaba ese tono. No porque fuera cruel. Porque sonaba sincero. Entonces apártate, respondió. Aku negó apenas. No puedo. Y esa frase, precisamente por simple, volvió a golpear donde no debía. Cuando encuentras a alguien precioso para ti, Naruto apretó más fuerte el kunai. Allí estaba otra vez. Proteger a alguien. Vivir por alguien. Pelear por una sola persona. Y de golpe la conversación del bosque dejó de ser una rareza bonita y se convirtió en el centro exacto del combate. Aku estaba dispuesto a morir por Zabuza. Zabuza, que era todo lo contrario a la dulzura de sus palabras. Zabuza, que apestaba a sangre, barro y acero. Naruto no lo entendía. Y no entenderlo lo enfureció. Volvió a entrar con más fuerza. Más velocidad. Más chakra. Y ahí fue donde empezó el verdadero problema. Al principio fue apenas una sensación. Una vibración extraña detrás del ombligo, como si el centro del cuerpo se apretara mal. Ya la conocía. La había sentido antes. Solo que nunca en medio de un combate tan real, tan prolongado, tan lleno de presión de vida o muerte. Empujó chakra otra vez. Demasiado. Aku bloqueó. Naruto insistió. Más chakra. Y el sello respondió mal. No visible de inmediato. Pero Kushina lo sintió. Lo sintió como se sienten ciertas heridas viejas, antes de verlas abrirse. En mitad de un cruce con Zabuza, giró apenas la cabeza. Y ahí estaba. Esa vibración. Ese filo. Ese eco corrosivo del chakra del zorro abriéndose paso donde no debía. Sus ojos se abrieron apenas más. No por miedo. Por reconocimiento puro. Años. Años sin sentirlo así desde afuera. Años sin tenerlo dentro. Y aún así, lo supo al instante. Naruto murmuró, casi para sí. Kakashi también lo notó medio segundo después. Bajó apenas más la postura, compartiendo un vistazo breve con ella. Sí. Era eso. Sasuke lo sintió como una presión sucia y ardiente que le levantó la piel de los brazos. No era chakra normal. No era ni siquiera chakra pesado como el de un Chunin. Era maligno. Denso. Áspero. Casi con voluntad propia. Sakura, unos pasos atrás, no entendió de inmediato qué era, pero sí entendió que el ambiente acababa de volverse mucho más peligroso.
Y Aku fue el primero en pagar de verdad el cambio. Naruto lanzó el siguiente ataque ya con el cuerpo fuera de ritmo. Más fuerte. Más rápido. Más torpe en una forma peligrosísima. Aku alcanzó a leer el movimiento, pero no la violencia nueva detrás de él. El golpe lo alcanzó de lleno en el costado y lo lanzó varios metros contra la estructura húmeda del puente. El sonido del impacto hizo que incluso Zabuza girara la cabeza. Naruto cayó de rodillas un instante. Respiró. El chakra rojo oscuro empezó a escapar de él como humo maldito, pegándose a la piel, comiéndole el contorno. Kushina dejó de pelear un segundo. Y eso fue suficiente para que Zabuza sonriera. Ah, ya veo. La burla no terminó de salirle. Kushina volvió a entrar con un corte mucho más violento que antes y lo obligó a retroceder 2 pasos enteros. Ahora sí había enojo real en ella. No por Zabuza. Por Naruto. No contra él. Por él. Kakashi, dijo sin apartar la vista del frente. Kakashi ya sabía lo que venía. Lo siento, respondió. Y se movió. Entró contra Zabuza de inmediato, compartiendo el frente sin pedir permiso, forzando al espadachín a cambiar de foco. Tú ve, ordenó. Kushina no perdió ni un segundo en discutirlo. Aquello, para Naruto, habría sido revelador si hubiera estado en condiciones de entender algo. Pero no lo estaba. El chakra del Kibi ya se estaba filtrando mal por su red, reventando el equilibrio que tanto les había costado construir. No era una explosión total. No todavía. Era peor en cierto sentido, un desborde a medias, suficiente para darle más fuerza y más velocidad, pero también para empezar a borrarle criterio. Aku intentó levantarse. Lo logró. Apenas. Naruto fue hacia él sin pensar. No como shinobi. No como alumno. No como alguien que midiera. Fue como una cosa herida y furiosa. Aku alcanzó a ponerse en guardia, pero ya estaba gravemente lastimado. El siguiente intercambio fue mucho más corto y mucho más brutal. Naruto lo golpeó otra vez, esta vez con el chakra rojo comiéndole la piel de los brazos. Aku salió despedido y cayó mal, sin capacidad inmediata de reponerse. Sasuke sintió un escalofrío completo. No por la fuerza. Por la intención. Eso ya no era solo combate. Eso ya no estaba lejos. Kushina llegó justo a tiempo para ver el siguiente paso de Naruto hacia Aku. Y ahí sí, por primera vez desde que lo conocía, la angustia le subió sin máscara posible. Naruto. Él no respondió. No la oyó. O no como debía. Kushina sintió algo muy raro y muy nítido en el pecho. Miedo. No al zorro. No al enemigo. No a la misión. A perderlo en eso. Corrió hacia él. Quiso alcanzarlo. Un cruce de agua levantada por Zabuza y Kakashi le cortó medio segundo el ángulo. Le bastó para enfurecerla. Muévete. Le lanzó a Kakashi, y la voz le salió rota de furia más que de autoridad. Kakashi, desde la presión con Zabuza, lo entendió todo de golpe. No dijo nada. Solo empujó más fuerte el frente y abrió el espacio que ella necesitaba. Kushina llegó a Naruto justo cuando el chakra rojo volvía a subir sobre él en una capa más espesa. Aku estaba en el suelo, gravemente herido, consciente apenas. Naruto dio otro paso. Y entonces Kushina lo agarró. No de los hombros. No con torpeza. Con precisión absoluta, sellando primero, sujetando después. Sus cadenas de chakra aparecieron en el mismo instante en que el miedo y la experiencia se encontraron en el cuerpo. Doradas. Vivas. Con ese brillo terrible que no tenía nada de bonito y todo de contención real. Las lanzó alrededor de Naruto en un movimiento que hizo que hasta Zabuza callara un segundo y Aku abriera apenas más los ojos. Kakashi lo sintió también. Ese chakra. Ese estilo. Ese peso. Kushina apretó dientes. No me obligues a romperte para detenerte, murmuró, más para sí que para él. Las cadenas cerraron. El chakra del zorro respondió como animal herido. Corrosivo. Violento. Queriendo morderla también. Kushina no aflojó. Había sido Jinchuriki. Había cargado eso. Había sobrevivido a eso. Y aunque ya no lo tuviera dentro, conocía el idioma del zorro lo bastante como para meterle un límite a la fuerza. Naruto tembló entero. La respiración rota. Los ojos fuera de foco. El cuerpo atrapado entre el sello de Minato, la corrosión del Kibi y la contención desesperada de Kushina. Sakura se quedó inmóvil. Sasuke no podía apartar la vista. Aku, semi-inconsciente, miraba la escena con una tristeza confusa que ni él mismo alcanzaba a sostener.
Kushina bajó una cadena más hacia el centro del torso de Naruto, otra al brazo, otra a la espalda, apretando no para dañarlo, sino para obligar al chakra a volver adentro. Vuelve, dijo, y esta vez sí fue para él. Naruto, vuelve. No había dureza ahí. No como antes. Había urgencia. Miedo. Y algo peor, cariño. Aunque ella misma todavía no quisiera ponerle ese nombre. Naruto tardó demasiado. Luego, muy despacio, el chakra empezó a ceder. No de forma limpia. No elegante. Como si el zorro estuviera arrancado a la fuerza de un sitio al que no pertenecía del todo bien, pero del que tampoco quería salir. Las cadenas se tensaron una última vez. Y Naruto se desplomó. Kushina alcanzó a sostenerlo antes de que su cuerpo golpeara el puente con toda la violencia que traía encima. Lo sostuvo contra ella apenas un segundo más de la cuenta. Lo suficiente. Kakashi terminó de empujar a Zabuza hacia atrás con una secuencia brutal de cobertura y le dio a la escena el margen necesario para no convertirse en una masacre. Zabuza retrocedió lo justo. Aku, medio destrozado, consiguió ponerse de pie a duras penas. La pelea, por un instante, dejó de ser solo una pelea. Ahora todos sabían que había algo más. Y todos lo habían visto. Kushina levantó apenas la cabeza desde donde sostenía a Naruto. La respiración le temblaba más de lo que habría soportado admitir. La frustración, el susto y la furia seguían vivos en la piel. Kakashi la miró un segundo. Lo entendió todo. No dijo está bien. No lo estaba. No dijo yo me encargo. Ya lo estaba haciendo. Solo vio en ella algo que no había visto antes del todo claro. No estaba corriendo hacia Naruto porque fuera solo la pieza problemática de la misión. Estaba corriendo porque le importaba. Y eso, en medio del puente, la niebla, el agua y la sangre, cambió más cosas de las que ninguno iba a reconocer en voz alta. Naruto no cayó del todo. Su cuerpo sí. Las piernas le fallaron, la respiración se le rompió, el chakra se le desordenó de una forma tan brutal que por un segundo todo el puente se volvió ruido, presión y dolor. Pero la conciencia no se fue por completo. No esta vez. Se quedó. Apenas sostenida por pura fuerza de voluntad, por reflejo, por una terquedad tan suya que incluso el zorro, en su retirada forzada, no alcanzó a arrancársela. Lo primero que vio al recuperar enfoque no fue la niebla. Ni el agua. Ni siquiera el puente. Fue a Kushina. No por otra cosa. Porque estaba ahí. Las cadenas doradas seguían vibrando en el aire como restos vivos de una técnica que había entrado en el combate como una sentencia. Naruto las veía ya soltarse, retirarse, perder tensión sobre él, pero la imagen que se le clavó de verdad fue la cara de Kushina. No su expresión de siempre. No la dureza seca. No la corrección lista para caerle encima. Preocupación. Real. Tan clara que por un segundo le costó reconocerla en ella. Y eso, curiosamente, fue lo que más lo desconcertó. Parpadeó una vez. Luego otra. El mundo volvió a entrar de golpe. El viento húmedo, el ardor en el cuerpo, la presión de la piel todavía resentida por el chakra del zorro, el sonido metálico de la espada de Zabuza chocando contra un kunai, la respiración forzada de Kakashi manteniendo el frente. Naruto apretó los dientes y se obligó a incorporarse. Le tembló el cuerpo entero al hacerlo. No era simple cansancio. Era otra cosa. Como si por dentro todo siguiera mal alineado. Kushina lo vio moverse y lo sostuvo un segundo con la mirada. Naruto, todavía medio arrodillado, esperó, sin querer esperarlo de verdad, que dijera algo distinto. No un gran gesto. Solo algo diferente. Algo como ¿estás bien? No llegó. Claro que no. Kushina respiró una vez, cortó el espacio con la misma voz firme de siempre y dijo: no te vuelvas a caer. Naruto la miró 2 segundos enteros. Incluso con todo el dolor, con todo el caos, una parte de él se sintió absurdamente tentada a reírse. Por supuesto que eso era lo que iba a decir. Por supuesto. Se puso de pie a medias, inestable todavía, y recién entonces volvió a registrar todo el campo. Kakashi y Zabuza seguían forzando el combate, ya mucho más cerca del límite. El Chunin estaba agotado, herido, pero sostenía a Zabuza con la misma terquedad con la que antes había sostenido la misión. El espadachín de la niebla estaba claramente dañado también, aunque seguía siendo una bestia de pelea incluso así. Más allá, Aku intentaba reincorporarse. Mal. Muy mal. Y eso era quizá lo más confuso de todo. Naruto recordaba haberlo golpeado. Recordaba la presión del chakra. Recordaba la furia. Pero no recordaba del todo haberse detenido.
Sakura había llegado corriendo desde atrás, jadeando, con la cara blanca de tensión y los ojos yendo de Naruto a Kushina y de Kushina al resto del puente como si todavía no supiera cuál era el foco principal del desastre. Sasuke, más adelante, seguía con la atención clavada en Aku, justo en el punto exacto donde la situación podía volver a romperse. Naruto bajó apenas la vista a sus propias manos. Todavía le dolían. Todavía sentía el residuo del zorro pegado a la piel como un ardor que no terminaba de irse. Y las cadenas, había visto las cadenas de chakra de Kushina. No una teoría. No una historia. No una idea suelta. Las había visto de verdad. Eso le atravesó la cabeza justo cuando Aku volvió a moverse. Fue un movimiento pequeño, desesperado y decidido al mismo tiempo, de esos que solo hacen quienes ya están demasiado heridos como para pelear bien, pero todavía tienen un motivo para seguir haciéndolo. Naruto tardó una fracción en reaccionar. Sasuke no. Entró antes. Se metió en el ángulo entre Aku y el centro del puente con una velocidad seca, limpia, y por primera vez no había en él solo orgullo herido o hambre de superación. Había algo más simple. Que no iba a dejar que el otro volviera a tocar el centro de la formación. Aku alcanzó a levantar la vista, claramente sorprendido de ver a Sasuke delante y no a Naruto. Intercambiaron golpes rápidos. Sasuke estaba entero. Aku no. Eso cambió bastante. No lo suficiente como para que Sasuke dominara. Sí lo bastante como para que Aku ya no pudiera pelear con la misma superioridad ligera del primer choque. Los Senbon siguieron saliendo, las trayectorias seguían siendo elegantes, los movimientos conservaban esa precisión extraña que lo hacía ver casi irreal, pero el daño estaba ahí. Naruto se lo había dejado marcado en cada respiración. Sasuke aprovechó eso de inmediato. Le forzó un paso atrás. Luego otro. Y aunque Aku siguió siendo más fino técnicamente, la interferencia ya había funcionado. Le había comprado segundos a Kushina. Eso fue todo lo que ella necesitó. Se giró hacia Naruto con esa mezcla todavía mal enterrada de furia, miedo y control profesional que nadie más en el puente estaba en condiciones de leer del todo bien. Naruto quiso hablar primero. Preguntar. Entender. Pero Kushina no le dio margen. Se inclinó apenas hacia él, no de una forma íntima, sino de una forma urgente, precisa, como quien sabe que solo tiene unas pocas frases antes de que el combate vuelva a tragárselo todo. No eres compatible, dijo en voz baja, pero cortante. Naruto frunció el ceño. ¿Qué? Con el zorro. La frase cayó como una piedra en el agua. No lo bastante grande como para hacer ruido afuera. Sí lo bastante como para hundirse hasta el fondo dentro de él. Naruto se quedó quieto. Kushina siguió, rápida, sin permitirse adornos. No como deberías. No como alguien hecho para sostenerlo sin pagar esto. Naruto sintió otro tirón de dolor en el cuerpo, como si las palabras hubieran encontrado justo el sitio físico donde el sello seguía crujiendo mal. No entendía todo. No todavía. Pero entendía suficiente. Jinchuriki. Sello. Compatibilidad. Diferencia. Y, de golpe, muchas cosas empezaron a alinearse con una claridad que no le gustó nada. Quiso preguntar. Claro que quiso preguntar. Pero Kushina ya se había levantado de nuevo del todo y su voz volvió a cambiar. Ya no era la de la mujer que acababa de confesarle algo importante en un susurro. Era la del Anbu. Ya me cansé de esta misión. La frase le salió baja, fría y tan cargada de decisión que hasta Sakura, que no había entendido del todo lo dicho antes, sintió el cambio en la piel. Kakashi también lo oyó en medio del cruce con Zabuza. Y aunque no giró del todo, sí supo enseguida lo que significaba. Kushina dio un paso adelante y volvió a formar sellos con una velocidad que casi nadie alcanzó a leer completa. Sasuke vio solo el inicio. Sakura, apenas el destello de manos. Naruto, que ya había visto las cadenas una vez, sintió el chakra antes de verlas. Y entonces reaparecieron. Las cadenas de chakra doradas estallaron alrededor de Kushina como si hubieran estado esperando justo eso. Dejar de contener y pasar a dominar. Salieron con una violencia limpia, perfecta, brutal. Una fue a Zabuza. Otra a Aku. Dos más se abrieron como serpientes de luz hacia el centro del puente, obligando a Kakashi a apartarse justo a tiempo. Zabuza alcanzó a reaccionar tarde. La primera cadena le enrolló el brazo del arma. La segunda, el torso. La tercera le cortó el ángulo de paso y lo ancló contra el concreto con una fuerza que hizo vibrar el puente entero. Aku intentó desaparecer en velocidad. No pudo.
Una de las cadenas lo alcanzó por la cintura, otra por un hombro y una tercera lo cerró desde atrás antes de que pudiera volver a usar distancia. Kakashi quedó libre por un paso exacto. Sasuke se detuvo a medio avance. Sakura abrió los ojos con toda la incredulidad del mundo. Porque el combate, que segundos antes parecía una cuerda al borde de romperse por todos lados, acababa de cambiar de forma con una violencia absurda. No había terminado. Pero ya no era el mismo. Kakashi bajó un poco la guardia, respirando fuerte, y miró a Kushina con una mezcla rara de reconocimiento y cansancio. «Siempre fuiste excesiva». «Siempre fuiste lento», respondió ella sin girarse. Zabuza forcejeó dentro de las cadenas y soltó una risa ahogada, incrédula incluso en su propia furia. «Vaya», murmuró. «Así que no mandaron solo refuerzos. Mandaron una cárcel andante». Aku bajó la vista a las cadenas que lo inmovilizaban, la respiración claramente rota ya por las heridas previas y por la presión del chakra de Kushina apretándole el cuerpo. Naruto, todavía dolorido, todavía tratando de ordenar lo que acababa de oír sobre el zorro, observó toda la escena con la sensación muy clara de que algo acababa de cruzar una línea importante. No solo porque Kushina hubiera controlado el campo. Porque lo había hecho por él. Por la misión, sí. Por el equipo, sí. Pero también por él. Y todos lo habían visto. Sasuke fue el primero en recuperar la voz, aunque lo hizo con el tono más seco posible para no dejar ver lo mucho que lo había golpeado la escena. ¿Eso también lo ibas a usar en entrenamiento alguna vez? Naruto, incluso con el cuerpo hecho pedazos por dentro, giró apenas la cabeza hacia él. Y, por primera vez desde que lo conocía, le respondió con una sinceridad bastante simple. Espero que no. Sakura soltó aire por la nariz en algo que estuvo peligrosamente cerca de una risa nerviosa. Kakashi, todavía recuperando postura, miró a Kushina una vez más y luego al campo entero, ahora contenido por cadenas, respiración y puro exceso de chakra. Bien, dijo al fin. Ahora sí podemos hablar. Kushina no aflojó ni una sola cadena. Ahora sí van a escuchar. Las cadenas seguían tensas. No inmóviles. Vivas. Cada una vibraba con una presión controlada que dejaba bastante claro que Kushina no estaba haciendo una exhibición. Estaba sosteniendo a dos enemigos peligrosos con la misma calma brutal con la que otros apenas sostenían una conversación complicada. Zabuza fue el primero en romper el silencio. No con amenaza. Con risa. Una risa corta, ronca, incrédula, que le sacudió apenas el cuerpo antes de que las cadenas le apretaran un poco más el pecho por atreverse a moverse de más. Ja, dejó salir, mirando las cadenas sobre su torso y luego a Kushina. Así que esto era. Sakura frunció el ceño. ¿Qué cosa? Zabuza levantó un poco más la cabeza, apenas lo justo para mirarla por encima de la presión. ¿De verdad no lo sabes? ¡Qué adorable! Kakashi se movió un paso adelante. No hables. Zabuza ni lo miró. Seguía observando a Kushina con una mezcla rara de diversión, interés y reconocimiento tardío. Un Kekkei Genkai, dijo al fin, con voz baja, arrastrando las palabras como si paladeara una verdad interesante. Uno bastante molesto, además. Naruto lo miró de inmediato. Aku también alzó apenas la vista, más silencioso que de costumbre ahora que las cadenas lo mantenían inmóvil y las heridas estaban empezando a cobrarle el precio real. Zabuza dejó escapar otra pequeña exhalación burlona. Y más eficiente que la mía, por cierto. Eso sí hizo que Kakashi levantara apenas una ceja. Sakura no entendió del todo. Sasuke sí. Zabuza sonrió apenas, torcida la boca bajo el cansancio y el dolor. A mí me costó medio campo y una espada para poner las cosas difíciles. Ella, movió apenas el mentón en dirección a Kushina, chasqueó los dedos y nos convirtió en decoración del puente. Kushina no respondió. No le interesaba su aprobación. Ni su humor. Zabuza lo notó. Y, como todo depredador aburrido, cambió de objetivo. Su mirada se desplazó hacia Naruto. No como se mira a un niño. No como se mira a un genin. Como se mira a un arma que acaba de sonar mal por primera vez. Naruto sintió el peso de esos ojos de inmediato. Y, aunque sostuvo la mirada, algo en él se tensó sin permiso. No por cobardía. Porque estaba entendiendo que ese hombre sabía cosas. Cosas sobre el zorro. Sobre los Jinchuriki. Sobre lo que acababa de pasarle. Zabuza sonrió más despacio. Así que tú eras eso. Kushina cortó la frase antes de que siguiera. Ni una palabra más. Zabuza giró apenas la cabeza hacia ella. ¿Tan sensible?
No, respondió Kusina, la voz baja y afilada. Solo me molesta oír estupideces de alguien que sigue respirando por cortesía mía. Sakura se estremeció apenas. Sasuke no apartó la vista ni un segundo. Kakashi siguió midiendo el tono, la tensión, los bordes de todo. Zabuza volvió a reír, esta vez con un poco más de interés. Temperamental. Ya me gustas más. Kusina no cambió la expresión. Si vuelves a decirle una estupidez sobre él, voy a ser yo quien te mate. Eso sí hizo que el aire cambiara apenas. No porque Zabuza no creyera que podía hacerlo. Porque sí le creyó. Y justamente por eso la amenaza le hizo gracia. Eso ya suena más sincero, murmuró. Aku bajó la mirada apenas, entendiendo mejor que nadie que Zabuza estaba entrando en un terreno que no iba a terminar bien si seguía empujando. Pero Zabuza nunca había sido un hombre prudente cuando olía una grieta emocional. Y frente a él había varias. Miró a Kusina de arriba a abajo, sin miedo y sin el menor interés en disimular que la estaba midiendo. Tanto poder, dijo, casi pensativo ahora. Tanto control. Tanto entrenamiento. La clase de fuerza que no se improvisa. La clase de fuerza que no carga cualquiera. Hizo una pausa breve. Podrías haberme matado hace rato. Kakashi no dijo nada. Porque era verdad. Las cadenas, usadas así, en ese ángulo, con ese dominio, habían acabado la pelea en un instante. La diferencia no era que Kusina fuera simplemente más fuerte de forma abstracta. Era que su sangre, su técnica y su experiencia hacían que un oponente como Zabuza, que contra otros shinobi era una pesadilla prolongada, contra ella entrara en un rango mucho más peligroso. Kusina seguía sin responder. Zabuza, por supuesto, siguió hablando. Así que dime, ¿para qué? Kusina entrecerró apenas los ojos. No necesito decirte nada. No. Pero me interesa. La sonrisa torcida volvió un poco. Gente como tú no se hace así porque sí. No llega así porque sí. No afila un poder así si no persigue algo muy concreto. Sus ojos bajaron un momento a las cadenas. Luego volvieron a ella. Yo lo tuve. Mi objetivo. Mi razón. Mi odio. Mi ambición. Mi momento. La voz se volvió más baja. Más densa. ¿Y tú? Teniendo tanto, ¿por qué acabaste como Chunin Sensei? ¿Te obligaron? ¿Lo aceptaste? ¿Te ofrecieron alguna bonita recompensa por cuidar niños? Naruto giró de inmediato hacia Kusina. Kakashi hizo lo mismo, más por la reacción que esperaba que por la pregunta. Porque sí, la provocación era clara. Pero había un punto real debajo de ella. Uno incómodo. Con el nivel de Kusina, con ese chakra, con ese linaje, con esa técnica, no encajaba a primera vista como una simple Chunin Sensei asignada a un solo alumno. No para alguien como Zabuza. No para alguien como Kakashi, tampoco, aunque él conocía parte de la respuesta. Kusina lo sabía. Y aún así no respondió. El silencio se alargó apenas 2 segundos. Lo suficiente para que Zabuza supiera que había tocado algo. Lo suficiente para que Naruto se diera cuenta de que la pregunta no había caído en vacío. Zabuza volvió a hablar, esta vez mirando a Naruto otra vez. Y tú tampoco eres su alumno porque sí. Kakashi cortó antes de que siguiera. No tenemos por qué explicarte nada. Zabuza ni siquiera le dio el gusto de mirarlo. Claro que no. Pero lo harían si fueran estúpidos. Su atención volvió al muchacho rubio. Y él no es común. Ni siquiera entre los anormales de Konoha. Naruto sostuvo la mirada sin hablar. Por dentro, sin embargo, cada frase estaba cayendo donde no quería. Kusina. Su fuerza. Su motivo. Él. Lo que era. Lo que acababa de pasarle. Demasiadas piezas demasiado rápido. Zabuza inclinó un poco el mentón, pensativo. Así que, ¿qué tiene? ¿Qué lo hace estallar así? ¿Qué estás guardando, Konoha? Kakashi dio un paso apenas más firme. Se acabó. Zabuza sonrió. Eso me sonó a confirmación. Naruto apretó un poco más la mandíbula. No iba a responder. No podía. Ni siquiera sabía cómo habría respondido aunque quisiera. Sakura, por su parte, sentía que cada palabra iba volviendo más grande una figura de Naruto que hasta ese momento no terminaba de comprender. Sasuke lo miraba distinto ahora también, ya no solo como alguien mejor entrenado o como un rival incómodo, sino como un misterio operativo dentro de Konoha. Uno que claramente importaba más de lo que parecía. Aku, todavía retenido, observó a Naruto con algo casi triste en la cara. No por pena. Por reconocimiento. Sabía lo que era ser herramienta.
Sabía lo que era que otros vieran antes tu función que tu nombre. Kusina lo notó. Y fue precisamente eso lo que impidió que explotara de la forma fácil. Zabuza estaba buscando rabia. Fisuras. Respuestas nacidas del impulso. No iba a dárselas. Respiró una vez. Muy despacio. Y cuando volvió a hablar, la voz le salió más fría que antes. No sabes tanto como crees. Zabuza ladeó apenas la cabeza. Sé lo suficiente como para ver lo que eres tú. Ahora sí lo miró directo. Sin pestañear. Y sé lo suficiente como para ver que, si no estás donde quieres estar, eso te molesta más de lo que admites. Kakashi alzó apenas las cejas. Sasuke también. Sakura no entendió del todo la frase, pero sí entendió que Zabuza estaba tratando de llevar a Kusina a otro sitio, más mental que físico. Kusina no cayó. No del todo. Pero por primera vez desde que lo había encadenado, Zabuza vio una grieta mínima. No rabia abierta, no pérdida de control, solo una tensión distinta en la mandíbula, en los ojos, en la quietud. Le bastó. Sonrió. Ya veo. Naruto lo notó. Y por primera vez desde que empezó ese intercambio, sintió verdadero rechazo por la forma en que aquel hombre estaba mirando a Kusina. No como enemiga. Como alguien a quien quería desarmar desde adentro. Zabuza volvió a hablar, esta vez más suave, casi como si estuviera recordando algo. La gente con poder como el tuyo no suele aceptar lo primero que le ponen delante. Suele querer más. Kusina no dijo nada. No porque no tuviera respuesta. Porque si hablaba, se notaría demasiado. Y eso, en el fondo, fue lo que más enfureció a Naruto. No Zabuza hablando de él. No Zabuza intentando adivinar el zorro. Eso. Ver a Kusina callada no por debilidad, sino porque el hombre había acertado demasiado cerca de algo que nadie más allí entendía todavía. Kakashi lo vio también. Y ya estaba a punto de cortar de forma más directa cuando una voz nueva rompió el momento. Aguda. Falsa. Asquerosamente segura de sí misma. Pero qué escena tan conmovedora. Todos giraron. Hasta Zabuza. Desde el otro extremo del puente, avanzando rodeado de hombres armados que parecían más carroñeros que escolta real, apareció Gato. Pequeño. Bien vestido. Repugnante en esa forma especial de quienes nunca ensucian sus propias manos porque siempre pagan a otros para hacerlo. Sonreía. Como si no acabara de entrar a un campo dominado por un espadachín encadenado, un Chunin herido, una Uzumaki furiosa y un Jinchuriki inestable. Como si creyera que el dinero lo seguía volviendo dueño del aire. Kakashi lo reconoció al instante. Tazuna, desde atrás, perdió color en la cara. Sakura contuvo el aliento. Sasuke bajó un poco más el centro del peso. Naruto, todavía con el cuerpo castigado por dentro, sintió que el puente entero acababa de entrar en una fase todavía más podrida. Y Kusina, por primera vez desde que las cadenas habían aparecido, sonrió. No de alegría. De la forma en que uno sonríe justo antes de decidir que quizá va a disfrutar un poco lo que viene. Patético, dijo, sin molestarse en bajar la voz. De verdad, Momochi, esperaba más. Así que el gran demonio de la niebla terminó perdiendo ante una mujer. La palabra cayó con toda la intención de humillar. Naruto alcanzó a ver cómo algo en los ojos de Zabuza cambiaba. No porque necesitara que lo llamaran hombre para pelear. Porque Gato había escogido justo el tono correcto, ese de patrón pequeño que cree que el dinero le compra derecho a escupir sobre el orgullo ajeno. Gato siguió, encantado consigo mismo. Y encima terminaste ahí, atado como perro. ¡Qué vergüenza! Menos mal no soy idiota. Claro que tenía un plan B por si fallabas. Se abrió un poco de brazos hacia los bandidos detrás de él, como si estuviera presentando una obra maestra. Ellos. Los hombres sonrieron, ajustando armas, creyéndose de pronto relevantes. Ustedes ya pelearon bastante, ¿no? Continuó Gato, mirando de uno a otro con esa mezcla de desprecio y cálculo barato. Deben estar cansados. Heridos. Perfectos para que esto termine aquí. Luego sonrió más ancho todavía. Ah, y por cierto, al que mate a Zabuza, le doy su paga. Toda. Eso sí levantó un murmullo inmediato entre los bandidos. Naruto los vio cambiar de postura en el acto. Ya no eran solo escolta. Ahora eran carroñeros oliendo sangre y dinero al mismo tiempo. Aku, aún herido, tensó apenas el cuerpo. Zabuza, por su parte, se quedó en un silencio mucho más peligroso que cualquier amenaza. Gato no lo notó. O no entendió lo que estaba mirando. Kusina sí.
Y por eso no perdió ni un segundo en tomarse en serio a esos hombres como si fueran comparables a lo que ya tenían delante. Bandido seguía siendo bandido. Y un shinobi, incluso cansado, seguía siendo otra cosa. Naruto dio un paso apenas hacia ella, todavía dolorido, todavía sintiendo el cuerpo mal alineado por el zorro. ¿Qué hacemos? Kushina ni siquiera miró a Gato primero. Miró a Zabuza. Lo midió completo. Orgullo herido, rabia viva, planes todavía intactos bajo la sangre y el cansancio. Y entonces habló. Tenemos una opción bastante simple. Kakashi giró apenas hacia ella, ya sabiendo que no le iba a gustar del todo lo que venía. Zabuza levantó un poco más la cabeza entre las cadenas. Kushina mantuvo la voz limpia, práctica, casi insultantemente serena. ¿Podemos seguir siendo enemigos entre nosotros?, dijo, marcando apenas las palabras, ¿o podemos hacer algo más inteligente? Gato frunció el ceño, no porque entendiera el tablero, sino porque le molestaba que no le estuvieran prestando suficiente miedo. Kushina siguió hablando como si él fuera casi secundario. Nuestra misión es proteger a Tazuna y dejar que el puente se termine. Tú, miró a Zabuza, solo estabas aquí por dinero. Zabuza sonrió apenas, con los dientes manchados y la respiración pesada. Eso es verdad. Entonces la respuesta es obvia, dijo Kushina. Mátalo. Silencio. No total. Pero sí lo bastante brusco como para que hasta los bandidos dudaran un segundo de si habían oído bien. Kakashi cerró el ojo visible un instante, muy cerca de un suspiro. Sakura se puso más recta. Sasuke alzó un poco el mentón. Naruto miró a Kushina con atención mucho más fija. Ella siguió, sin apurarse. Si matas a Gato, el puente deja de ser tu problema. Nosotros nos retiramos. Tazuna sigue con su obra. Tú dejas de pelear por un idiota que te desprecia y, si quieres, hasta puedes quedarte con lo que construyó de su pequeño imperio. Gato dio un paso atrás, indignado. ¿Qué estupidez es esa? Él trabaja para mí. Zabuza dejó escapar una risa baja, más rota que antes, pero mucho más viva. Ya no estoy tan seguro. Gato miró a sus hombres. Luego a Zabuza. Luego a las cadenas. Seguía creyendo que el número lo protegía. No estaba entendiendo nada. Kakashi habló finalmente, en voz más baja, mirando a Kushina. ¿De verdad vas a hacer esto? Kushina no giró hacia él. No son shinobi de Konoha. No son aliados. No son civiles bajo nuestra protección. Zabuza trabaja por paga, no por lealtad. Zabuza asintió una vez, con una sinceridad brutal. Nunca fui leal a Gato. Solo cobré. Kushina inclinó apenas la cabeza. Exacto. Entonces que resuelva su propio problema. Naruto observó a Zabuza un segundo más. No le caía bien. No lo veía como algo cercano a un aliado. Pero entendía la lógica. Era sucia. Incómoda. Fría. Y aún así, muy lógica. Sasuke la entendió todavía más rápido. La oportunidad estaba clarísima. No solo escapar. No solo sobrevivir. Seguir con vida y con el tablero moviéndose a favor. Eso era suficiente. Aku, a su lado, levantó apenas la vista hacia Zabuza. No hacía falta preguntarle si lo seguiría. La respuesta estaba escrita en cada hueso del chico. Gato, finalmente, se dio cuenta de que la conversación ya no estaba girando alrededor de él como patrón. Y eso lo puso histérico. Maten a ese bastardo ahora. Maten a Zabuza. Y a la mocosa también. Y a todos. Los bandidos avanzaron medio paso. Eso bastó. Kushina dejó salir apenas aire por la nariz, como si todo hubiera terminado de acomodarse. Las cadenas vibraron. Zabuza sintió el cambio. Kakashi también. Kushina bajó un poco la mirada hacia el espadachín. Decide rápido. Zabuza la sostuvo con los ojos medio entrecerrados. Había muchas cosas en esa mirada. Odio, dolor, humillación, orgullo, hambre de seguir vivo, y, por encima de todo, una claridad muy simple. Morir por Gato habría sido lo más miserable de todo. Libérame, dijo al fin. Kakashi abrió apenas más el ojo. Kushina. Ella no respondió enseguida. Primero giró levemente la cabeza hacia Kakashi. ¿Quieres seguir peleando tú con él y con toda esta basura alrededor? Kakashi miró a Gato. A los bandidos. A Tazuna. A Sakura. A Sasuke. A Naruto, todavía tocado. Luego a Zabuza. No le gustaba. Claro que no. Pero entendía. No, admitió al final. Kushina volvió a centrarse en Zabuza. Una mala decisión y te vuelvo a clavar al puente.
Zabuza sonrió de lado, más herido que divertido. Trato justo. Aku bajó un poco la cabeza, como si esa sola frase ya hubiera alineado todo lo que necesitaba saber. Las cadenas cambiaron de tensión. Primero aflojaron en Aku, lo justo para que pudiera moverse sin desplomarse. Luego en Zabuza, más despacio, con una vigilancia tan exacta que incluso Libre seguía pareciendo a medio encadenar. Cuando la espada volvió a sus manos, el aire entero cambió. No porque Zabuza recuperara toda su fuerza. Porque recuperó intención. Kakashi dio un paso atrás. Sakura contuvo el aliento. Naruto sintió como el puente entero entraba en un nuevo tipo de silencio. Gato aún no entendía del todo lo que estaba pasando. Seguía hablando. Seguía insultando. Seguía señalando. Seguía creyendo que los hombres detrás de él bastaban. Hasta que vio a Zabuza caminar hacia él. No correr. Caminar. Lento al principio, la espada baja, la sangre escurriéndole por un costado, el cuerpo claramente lastimado y, aún así, cargado con algo muchísimo peor que fuerza. Decisión. Gato retrocedió a otro paso. ¿Qué haces?, preguntó, y ahora sí la voz le salió mal. Zabuza no respondió. Aku, a su lado, se mantuvo apenas detrás. Herido. Pero siguiendo. Naruto lo vio todo con esa sensación muy extraña de estar presenciando algo que ya no era exactamente parte de su misión, pero sí una consecuencia directa de ella. Kushina no se movió. Ni para frenarlo. Ni para ayudarlo. Solo observó. Kakashi se colocó a su lado, todavía sin soltar del todo la guardia. Esto puede salir mal. Kushina no apartó la vista del frente. Ya salió mal. Esto solo decide para quién. Sasuke, unos pasos más atrás, apretó apenas el mango de un kunai. Sakura no sabía si mirar a Gato o a Zabuza. Kazuna, en cambio, parecía estar viendo por primera vez la posibilidad concreta de que el hombre que había podrido su país pudiera sangrar igual que cualquiera. Zabuza siguió avanzando. Los bandidos, que un instante antes se habían creído lobos, empezaron a entender que quizá habían apostado a la carroña equivocada. Y justo cuando el primero de ellos levantó el arma, justo cuando Gato abrió la boca otra vez y justo cuando Zabuza cambió al fin de caminar a lanzarse, el puente entero pareció contener el aliento. Zabuza se lanzó. Y entonces el puente entendió por qué le llamaban demonio. No fue una carga torpe. No fue furia sin forma. Fue técnica, violencia y experiencia hundiéndose de golpe en una masa de hombres que nunca debieron creer que el número bastaba para protegerlos de un shinobi de verdad. La espada descendió y el primer bandido no alcanzó ni a terminar de levantar su arma. Luego vino el segundo. Y el tercero. Zabuza avanzó entre ellos como una herida abierta moviéndose hacia adelante, cubierto de sangre que ya no importaba distinguir si era suya o ajena. Cada paso dejaba algo atrás. Un grito, un corte, un cuerpo cayendo mal, un hombre retrocediendo demasiado tarde. Aku, herido y todavía inestable, lo siguió detrás sin intentar robarle el frente, solo asegurando que nadie le entrara por ángulos ciegos. Gato lo vio venir. Y por primera vez desde que había puesto un pie en el puente, entendió de verdad lo que significaba haber contratado a alguien como Zabuza Momochi. No un matón caro. No un mercenario más. Un monstruo profesional. Mátenlo. Gritó, retrocediendo, mátenlo, idiotas, mátenlo. Los bandidos obedecieron con la valentía miserable de quienes solo son valientes mientras otro está más cerca del monstruo que ellos. No sirvió. Zabuza se abrió paso entre ellos con cortes amplios, con golpes brutales de espada, con movimientos demasiado precisos para alguien tan herido. Kakashi lo observó sin expresión visible, pero con los ojos siguiendo cada decisión táctica. Kushina, a su lado, no parecía particularmente sorprendida. Había visto demasiados shinobi letales hacer exactamente eso cuando ya no quedaba espacio para la elegancia. Los genin, en cambio, sí lo sintieron distinto. Sakura se quedó rígida, incapaz de apartar la vista del modo en que un solo hombre podía destrozar una formación entera a pura técnica y furia. Sasuke observó con una concentración casi hambrienta, no desde admiración limpia, sino desde esa parte de sí mismo que memorizaba todo lo que oliera a poder real. Naruto, todavía resentido por dentro por el zorro, sintió el peso exacto de la diferencia entre un combate duro y una ejecución. Gato corrió. No muy rápido. No como alguien entrenado. Corrió como corren los cobardes pequeños cuando por fin se les rompe el escudo del dinero. Y fue casi humillante verlo. Pataleando, resbalando, gritándole a hombres que ya estaban demasiado ocupados muriendo como para salvarlo.
No se acerque. Chilló, yo les pagué, yo. Zabuza lo alcanzó igual. No hizo espectáculo. No se detuvo a saborear el momento. Simplemente lo alcanzó, lo miró una fracción de segundo y en esa fracción Gato entendió, demasiado tarde, que nunca había controlado realmente nada. La espada cayó. Y con eso, el miedo del puente cambió de dueño. El resto de los bandidos vaciló. Aku no dijo nada. Ni hacía falta. Bastó verlo erguido detrás de Zabuza, ensangrentado, respirando con dificultad, pero todavía de pie, para que la escoria que había venido siguiendo a Gato empezara a entender que quedarse era una forma muy mala de morir. Los primeros retrocedieron. Luego otros. Y en menos de un minuto, lo que antes había sido una amenaza ridícula inflada por cantidad se convirtió en una desbandada sucia de hombres corriendo por su vida. El silencio que quedó después fue raro. No limpio. No pacífico. Un silencio de cuerpos en el suelo, hierro húmedo, respiraciones pesadas y un puente enorme que acababa de tragarse demasiadas cosas a la vez. Zabuza permaneció quieto unos segundos, de espaldas a todos, con la espada baja y el cuerpo claramente al límite. Aku se sostuvo un poco más atrás, una mano en el costado, la otra apenas abierta, como si todavía no estuviera seguro de que de verdad había terminado. Konoha no se movió enseguida. Kakashi no por desconfianza. Kushina tampoco. Simplemente sabían dejar que ciertos finales terminaran de asentarse antes de acercarse demasiado. Fue Aku quien, al intentar dar un paso, terminó cediendo un poco más de lo que quería. No cayó del todo, pero sí lo suficiente como para que la palabra que se le escapó pareciera más pesada por venir de alguien como él. Patético. Naruto giró hacia él. Aku mantuvo la vista baja. No fui suficiente. No pude hacer nada útil al final. La frase le salió con una calma rota, sin rabia, sin lágrimas, sin dramatismo. Precisamente por eso pegó peor. Naruto se quedó quieto medio segundo. Luego habló. Eso no te vuelve una herramienta rota. Aku alzó apenas la cabeza. Naruto sostuvo la mirada. No estaba hablando por idealismo vacío. No estaba tratando de ser amable porque sí. Lo decía en serio. Perder una pelea no significa que estés roto, continuó. Solo significa que perdiste una pelea. Aku lo observó sin decir nada. Naruto bajó apenas el ceño, todavía con dolor en el cuerpo, todavía con demasiadas cosas sin ordenar por dentro, pero con esa claridad simple que a veces le salía mejor que cualquier discurso. Si sigues aquí, si todavía te puedes levantar, si todavía puedes decidir qué hacer después, entonces no estás roto. Aku parpadeó una vez. La niebla ya se estaba moviendo distinta ahora. Menos cerrada. Menos dueña del puente. Zabuza giró al fin. Primero miró a Kakashi. Luego a Kushina. No dijo gracias. No habría sabido cómo sin dejar de ser él mismo. Pero tampoco había ya hostilidad inmediata en la forma en que los veía. Ya no somos enemigos, dijo al fin. Kakashi sostuvo la mirada sin moverse. Por ahora. Zabuza aceptó la precisión con una exhalación baja. Luego habló sin rodeos, como si lo importante no fuera justificarse, sino simplemente dejar el dato donde debía caer. Mi objetivo nunca fue Gato. Nunca fue este pueblo. Nunca fue el puente. Miró el agua más allá del borde. La niebla. La dirección lejana de la niebla. Voy a volver a Kirigakure. Voy a armar una revuelta. Y voy a acabar con el cuarto Mizukage. Sakura abrió apenas más los ojos. Sasuke no cambió de expresión, pero sí se le tensó algo en la mirada. Naruto escuchó con atención inmediata. Kakashi, en cambio, no mostró nada especial. Kushina tampoco. No porque no entendieran el peso de lo que acababa de decir. Porque sí lo entendían. Simplemente no era suyo. Era un asunto de otra aldea. Otra guerra. Otra podredumbre. Y Konoha no estaba allí para tomar postura moral sobre las ambiciones de un espadachín renegado de la niebla. Kakashi habló con tono neutro. Eso ya no es asunto nuestro. Lo sé, respondió Zabuza. Kushina, todavía con restos de chakra vibrando en las manos por las cadenas, dejó la respuesta aún más clara. Mientras no vuelvas a tocar esta misión, me da igual a quien quieras destronar. Zabuza soltó una risa corta por la nariz. Sincera. Bien. No pidió consejo. No pidió aprobación. No pidió nada. Simplemente giró un poco la cabeza hacia Aku. Levántate. Aku alzó la vista hacia él. No hubo reflexión nueva. No hubo gran descubrimiento emocional. No hubo escena de ya no soy un arma.
Zabuza no lo estaba mirando como herramienta rota ni como carga. Lo estaba mirando como siempre había terminado mirándolo debajo de todo lo demás, como su compañero. «Tenemos trabajo», dijo. Eso fue todo. Y por alguna razón, por seca que fuera la frase, Aku pareció entender más de ahí que de cualquier consuelo. Se puso de pie con esfuerzo. No del todo firme, pero de pie al fin. Zabuza esperó apenas el segundo necesario para asegurarse de que podía seguirlo y luego empezó a caminar, espada al hombro, sangre todavía bajándole por el costado, sin volver la vista atrás. Aku fue con él. Konoha los vio alejarse en silencio. Naruto los siguió con los ojos más tiempo que el resto. Sakura todavía procesando demasiado. Sasuke guardando la escena donde correspondía, entre las cosas importantes. Kakashi ya empezando a calcular lo que venía después. Y Kushina, de pie, quieta, con la tensión finalmente bajando del cuerpo en fragmentos pequeños. No eran aliados. No eran amigos. No eran nada de eso. Simplemente, por un rato breve y extraño, habían dejado de estar en bandos que exigían matarse. Cuando las figuras de Zabuza y Aku se perdieron entre la niebla y la salida del puente, el corte vino solo. No de escena. De peso. Como si el lugar entero hubiera soltado aire. Tazuna fue el primero en entenderlo del todo. Luego Sakura. Luego Naruto. Luego el resto. Gato estaba muerto. Y con él, el nudo que había mantenido al pueblo doblado sobre sí mismo. Horas después. La celebración no empezó de inmediato. Primero vino la noticia. Alguien corrió. Luego otro. Después voces. Puertas abriéndose. Nombres. Gente incrédula. Hombres saliendo de casas donde llevaban demasiado tiempo entrando con la cabeza baja. Mujeres preguntando si era cierto. Niños mirando a los shinobi como si todavía no estuvieran seguros de poder creerles. Y después sí. Después vino. No una fiesta elegante. No una escena limpia ni grandiosa. Una explosión humana, torpe, ruidosa, cansada y profundamente sincera de un pueblo que de pronto descubría que seguía vivo y ya no estaba encadenado al miedo de gato. La casa de Tazuna se llenó rápido. Comida. Voces. Lágrimas inesperadas. Golpes amistosos en la espalda de gente que parecía no saber muy bien qué hacer con tanta libertad junta. Naruto, aún dolorido, se encontró de pronto en medio de sonrisas, agradecimientos y un desorden emocional que no estaba acostumbrado a recibir de frente. Sakura fue arrastrada a ayudar por 3 personas distintas antes de poder negarse. Sasuke soportó con la peor dignidad posible que lo llamaran héroe más de una vez. Kakashi quedó sentado con té caliente y demasiada atención de gente que no entendía bien cómo tratar a un Chunin herido pero claramente importante. Y Kushina se quedó un poco más atrás al principio. No por rechazo. Por costumbre. Estaba más hecha a los finales silenciosos que a los finales celebrados. Pero incluso ella no tardó en notar que aquella alegría no era superficial. No era gratitud vacía. Era el tipo de alivio que uno solo ve cuando la gente de verdad ha estado viviendo demasiado tiempo con el agua al cuello. Naruto la miró desde el otro lado del comedor improvisado y entendió algo simple. A ella tampoco le molestaba estar ahí. No lo suficiente como para irse, al menos. Se acercó sin hacer ruido innecesario. Kushina lo notó igual. Pensé que estarías adentro comiendo, dijo ella, sin girarse del todo. Naruto se apoyó a su lado, pero sin invadirle demasiado el espacio. Ya comí. ¿Y ahora vienes a molestar? Naruto soltó aire por la nariz. Quería preguntar cómo estabas. Eso sí hizo que ella girara apenas la cabeza hacia él. No mucho. Solo lo justo para dejar claro que la pregunta le había llegado. Estoy bien. Naruto la observó un segundo. Eso suena bastante falso. Entonces suena normal. Él casi sonrió. Se hizo un silencio corto, pero no raro. La música lejana de la celebración seguía viva detrás, contrastando con el agua quieta y la noche húmeda. Naruto fue el primero en romperlo. Fue una misión bastante extraña. Kushina volvió la vista al frente. Sí. Rápida también. Demasiado. Naruto ladeó apenas la cabeza. ¿No te gustan así? Kushina soltó una exhalación baja. Estoy acostumbrada. Naruto la miró otra vez. ¿A qué? Ella tardó un segundo en responder, como si no hubiera pensado decirlo, pero tampoco le viera mucho sentido a ocultarlo en ese momento. A misiones que terminan rápido. A entrar, cumplir objetivo y salir. Sin peleas largas. Sin grandes escenas. Sin tiempo para esto.
Hizo un gesto mínimo con la cabeza, señalando la casa llena de gente, gratitud y ruido. Naruto frunció apenas el ceño. Eso suena a Anbu. Kusina lo miró de lado. Lo era. Naruto abrió un poco más los ojos. ¿Fuiste Anbu? Sí. Capitana. Ahora sí la miró con más atención. ¿Quién te lo dijo? Nadie. Lo supuse. Kusina soltó aire por la nariz, algo muy cercano a una risa seca. Eso no me tranquiliza. Naruto la observó un segundo más, y aunque la situación no era exactamente para bromear, no pudo evitar sentir una pequeña satisfacción privada. Había acertado. Entonces por eso, murmuró. Por eso que... te mueves así. Como si siempre estuvieras pensando en 3 formas distintas de matar a alguien. Kusina entrecerró apenas los ojos. No siempre son 3. Naruto bajó la vista un segundo, luego volvió a mirar el agua. Estuve pensando en lo que pasó en el puente. La voz le salió más baja esta vez. Más seria. Kusina no respondió enseguida. Naruto siguió. No me gusta que sea así. Ella no giró la cabeza. No decides qué te gusta y qué no de esto. La frase no salió cruel. Solo seca. Real. Naruto la aceptó sin molestarse. Lo sé. Pausa. Sigue sin gustarme. Ahora sí ella lo miró. Había algo en su cara que ya conocía, la incomodidad rara que le producía cuando Naruto decía algo honesto sin dramatizarlo ni discutirlo. Él siguió hablando antes de que ella pudiera cortar del todo el tema. Lo que dijiste, Kusina se quedó quieta. ¿Qué cosa? Que no soy compatible con el zorro. La noche se apretó un poco más entre ambos. Kusina no respondió enseguida, y Naruto lo notó. No porque esperara una explicación completa. Porque ya estaba aprendiendo a distinguir cuando ella no quería hablar por simple carácter y cuando no quería hablar porque la respuesta pesaba de verdad. Si no soy compatible, preguntó al final, ¿por qué lo sellaron en mí? Ella lo miró. De verdad esta vez. Y por un momento Naruto alcanzó a ver lo que pasaba detrás de sus ojos. La respuesta estaba ahí. Clara. Pero también estaba el muro. El cálculo. La duda de cuánto decir y cuánto no. Kusina apartó la vista primero. No todos eligen la carga que llevan, dijo al final. A veces solo les toca soportarla. Naruto bajó apenas el ceño. No era mentira. Pero tampoco era suficiente. Eso no responde por qué yo. Responde lo necesario por hoy. Naruto se quedó callado un segundo. Luego preguntó con más cuidado. ¿Alguna vez sentiste eso? Kusina no necesitó que aclarara a qué se refería. Claro que sabía. Lo sabía demasiado bien. Y, sin embargo, al oír la pregunta, la noche pareció abrirle un sitio viejo en el pecho. Uno que no tocaba desde hacía años sin querer romper algo. Sí, dijo. Naruto levantó la vista. Kusina mantuvo los ojos en el agua. Muchas veces. No dijo más de inmediato. Pero por dentro, la memoria ya se le había abierto sola. La noche del zorro. El enmascarado. El secuestro. El dolor. El vacío horrible de la extracción. Minato apareciendo. Minato salvándola. Minato peleando mientras Konoha se caía a pedazos. Ella demasiado débil para levantarse. Demasiado viva para morir rápido. Demasiado consciente para no entender lo que estaba pasando. Recordó también su propia voz, rota, exigiendo que se lo devolviera. Que sellara otra vez al Kyuubi en ella. Que la dejara arrastrarse con el zorro y terminarlo juntas si hacía falta. Y recordó a Minato negándose. No con frialdad. No con superioridad. Con una calma que seguía doliendo incluso después de muerto. Como si al hacerlo no solo estuviera salvando la aldea. Como si, de algún modo insoportable, estuviera intentando liberarla. Kusina apretó apenas la mandíbula. Naruto la miraba en silencio. No la apuró. Eso, quizá, fue lo que terminó de hacerla ceder un poco. Cargar algo así, dijo despacio, significa vivir sabiendo que una parte de ti nunca está del todo en calma. Que si aflojas, si te quiebras, si te equivocas en el momento equivocado, algo peor que tú puede salir. Naruto escuchó con atención total. Y también significa que los demás te miran distinto, siguió ella. Aunque no lo digan. Aunque finjan que no importa. La frase le cayó más hondo de lo que esperaba. Porque sí. Sí lo había sentido. Incluso sin palabras. Incluso sin saber del todo por qué. Naruto bajó un poco la vista. Entonces sí sabes lo que se siente. Kusina dejó salir aire por la nariz. Demasiado.
Hubo un silencio largo después de eso. No incómodo. Pesado. Naruto notó que ella estaba más tensa de lo normal, como si por un momento hubiera ido demasiado lejos para su propio gusto. Y luego pasó algo pequeño, pero importante. Kushina habló otra vez. No con toda la verdad. No todavía. Pero sí con más de lo que él esperaba. Esa noche, empezó, y se detuvo un segundo antes de seguir, el zorro me fue arrancado. Un enmascarado me sacó por sorpresa. Minato me encontró. Me rescató. Después, yo ya no estaba en condiciones de ayudar. Naruto no se movió. El agua siguió sonando. Kushina bajó apenas la cabeza. Cuando entendí lo que estaba pasando, le pedí que lo sellara otra vez en mí. Naruto la miró de golpe. Eso sí no lo esperaba. Kushina siguió, con la voz mucho más quieta de lo que el recuerdo merecía. Quería que terminara conmigo. Con el zorro. Con todo. Naruto no dijo nada. No sabía cómo interrumpir algo así sin dañarlo. Kushina cerró los ojos un instante. Minato se negó. No explicó más. Pero la emoción estaba ahí, debajo de cada palabra. Naruto sintió un pequeño nudo seco en la garganta. Entonces él eligió, Kushina cortó la frase antes de que tomara forma completa. Sellarlo en alguien más, él me salvó de algo que muchas veces quise dejar. Naruto entendió de inmediato que había llegado al límite. O debería haberlo entendido. Pero ya era demasiado tarde para que la duda no quedara ahí. Minato. El zorro. La negativa. El sello. Demasiadas piezas. Kushina volvió a mirar al agua y su voz cambió apenas. No de tono. De profundidad. Después de eso, me encerré más, porque en el fondo deseaba morir con el zorro. Naruto la observó. Ella siguió, aunque ya parecía hablar más para sí que para él. Konoha estaba destruida. Minato había muerto. Yo no sabía dónde estaba el zorro. Y entendí que había vuelto a fallar. Naruto frunció un poco el ceño. Kushina lo notó. No suavizó nada. No pude salvar a mi aldea cuando cayó. No pude salvar a Minato. Y ni siquiera cuando todo terminó fui yo quien sostuvo lo suficiente como para cambiarlo. Naruto sintió que por fin estaba viendo una parte de ella que no había visto antes. No la Chunin. No la Anbu. No la mujer que lo derribaba. No la del ramen. La persona debajo. La herida debajo. Y lo peor era que aún así seguía en pie. Kushina se quedó callada. La palabra Hokage no salió. El sueño tampoco. Pero el peso de todo lo que había querido, todo lo que había perdido y todo lo que seguía persiguiendo estaba ahí, aunque él no pudiera nombrarlo entero todavía. Naruto tardó varios segundos en encontrar algo que no sonara torpe. Cuando habló, lo hizo despacio. Yo no creo que hayas fallado. Kushina lo miró de lado. No porque le molestara. Porque no sabía qué hacer con una frase así. Naruto sostuvo la mirada. No todo lo que no puedes salvar significa que fallaste. Kushina apartó la vista. Demasiado rápido. Él siguió, ya sin detenerse. Y si estás aquí ahora, si me sigues entrenando, si sigues peleando, si sigues cargando con todo eso, entonces tampoco creo que seas alguien que se rindió. La noche quedó muy quieta después de eso. Kushina no respondió enseguida. No porque no tuviera palabras. Porque las que tenía no le gustaban. Cuando al fin habló, recuperó un poco de su tono de siempre. No del todo. No te emociones. Sigo pensando que eres bastante molesto. Naruto soltó una risa corta. Pequeña. Real. Eso sí suena más normal. Kushina resopló por la nariz, y aunque quiso quedarse ahí, dura, cerrada, intacta, ya era demasiado tarde para fingir que la conversación no le había tocado algo profundo. Así que, sin mirarlo del todo, dijo lo único que pudo decir sin sentir que se estaba rompiendo delante de él. Voy a estar contigo en esto. Así que no te preocupes tanto. Naruto la miró. No sonrió grande. No hacía falta. Pero algo en su cara se suavizó de una forma que a Kushina le dolió y le alivió al mismo tiempo. Está bien, dijo él. Pausa. Luego añadió, con esa sinceridad casi ofensiva que le salía cuando menos se protegía. A pesar de tu carácter tan poco agradable, eres de las mejores personas que he conocido. Kushina se quedó completamente quieta. No se rió. No respondió. No supo, de hecho, qué demonios hacer con algo así. Naruto la observó un segundo y, al ver que no decía nada, terminó de rematarlo con una calma impecable. Y eso que eres bastante difícil. Ahora sí.
Kusina soltó aire por la nariz y tuvo que apartar la mirada hacia el agua porque, por un instante muy breve y muy peligroso, sintió que si lo miraba directo iba a mostrar demasiado. Vuelve adentro antes de que cambie de opinión sobre ayudarte. Naruto dejó escapar otra risa pequeña. Sí, Kusina-sensei. Se levantó primero. Y antes de entrar, la miró una última vez por encima del hombro. No dijo nada más. No hizo falta. Kusina se quedó sola en el porche unos segundos después de que él entrara, con el ruido lejano de la celebración casi apagado y el agua todavía moviéndose afuera como si no entendiera nada de personas. Se llevó una mano al rostro. Despacio. Molesto. Sincero. Agradable en el peor sentido posible. Y por primera vez en mucho tiempo, una parte de ella se permitió pensar que quizás, solo quizás, no todo lo que estaba cambiando tenía que ser una amenaza. Kusina siguió mirando el agua aún después de que Naruto entrara a la casa. No se movió enseguida. El ruido de la celebración llegaba amortiguado desde dentro, más bajo ahora, más cansado, como si la alegría también empezara a rendirse después de tantas horas. La niebla se había vuelto fina, apenas un velo sobre el lago, y el aire frío de la noche le servía más que cualquier otra cosa para ordenar el desorden que le había dejado esa conversación. No eres tan molesto como pensaría. La frase seguía ahí, ridícula por lo pequeña, molesta por lo mucho que había pesado. Cerró los ojos un segundo. Debía dejar de pensar así. Debía volver a poner las cosas en orden. La misión estaba casi cerrada. El pueblo quedaba libre. En cuanto regresaran a Konoha, todo tendría que volver a su lugar. Anbu. Ascenso. Trabajo. Objetivo. Eso era lo correcto. ¿Tengo que esperar a que termines de hablar con tus alumnos para tener una charla contigo, o ya estoy llegando tarde al turno? Preguntó una voz detrás de ella. Kusina no se sobresaltó. Solo soltó aire por la nariz y giró apenas la cabeza. Kakashi estaba allí, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo un libro. Kusina entrecerró los ojos. ¿Ahora también tengo que aguantar a los dos mocosos de tu equipo y a ti haciendo fila para hablar conmigo? Kakashi alzó apenas la vista al cielo como si lo estuviera pensando. No. Ellos siguen demasiado ocupados siendo un problema. Yo vine solo a ver cómo estabas. Kusina volvió la vista al agua. Estoy viva. Ya puedes irte. Kakashi avanzó despacio hasta quedar a un costado, sin invadir demasiado su espacio. También vine a decirte que mañana partimos. Eso sí le llamó la atención. ¿Tan rápido? Hablé con Tazuna. Gato está muerto, la aldea está libre y el puente puede seguir sin nosotros encima. No tiene sentido seguir ocupando espacio aquí. Kusina asintió una vez. Bien. Silencio. No incómodo. Pero sí de esos que uno sabe que no van a durar. Kakashi habló con ese tono suyo de aparente flojera que siempre escondía algo bastante más afilado. Entonces, ahora sí. Kusina ni se giró. Ahora sí que... ¿Por qué eres Junin-sensei? Ella resopló. Claro. Tarde o temprano iba a llegar a eso. Métete en tus asuntos. Kakashi no pareció ofendido. Ni siquiera sorprendido. Lo haría, pero este sí parece uno de mis asuntos ahora. Kusina alzó una ceja. ¡Qué mala suerte! Kakashi la observó un segundo antes de seguir. No te voy a pedir que me des una confesión dramática ni una explicación completa. Pero no me vengas con que odias el trabajo. Kusina lo miró esta vez de frente. No dije eso. No. Dijiste algo peor. Lo trataste como si fuera un castigo temporal. Pausa. Y no te queda. Ella sostuvo la mirada con frialdad. No somos iguales. Kakashi soltó aire por la nariz. Nunca dije que lo fuéramos. Miró el agua un instante, luego volvió a ella. Pero sí sé reconocer a alguien a quien el trabajo ya no le disgusta tanto como finge. Kusina apartó la vista primero. No porque no tuviera respuesta. Porque la tenía y no le gustaba. Tengo mis motivos para haber aceptado el puesto, dijo al final. Kakashi asintió despacio. Sí. Lo supuse. No hizo falta que lo dijera más claro. Los dos sabían que Naruto era la razón. No solo porque fuera el hijo de Minato. No solo porque llevara demasiadas cosas juntas. Sino porque Kusina jamás habría salido de Anbu así, por una decisión menor o por una simple orden sin fondo. Kakashi la conocía demasiado bien para tragarse una mentira tan floja. Solo espero, continuó, que no seas egoísta con eso. Ahora sí Kusina volvió a mirarlo de golpe. Perdón. Kakashi mantuvo el tono tranquilo. Naruto te quiere bastante.
La frase la golpeó peor de lo que debería. Kakashi siguió antes de que pudiera interrumpirlo. Te entiende más de lo que tú crees. Y si de verdad le resultaras insoportable o si de verdad sintiera que no lo quieres ahí, ya habría buscado la forma de apartarse. No lo hace. Kusina apretó apenas la mandíbula. Es un niño. No tanto. Y no es tonto. Silencio. Kakashi bajó un poco la vista. Así que sí, creo que tienes una razón para estar ahí. Pero también creo que ya no es solo la razón con la que empezaste. Kusina no respondió. No podía. No sin delatar demasiado. Kakashi la dejó respirar el golpe antes de seguir, y cuando habló otra vez lo hizo con algo más práctico. De todas formas, hay una salida sencilla. Eso sí la hizo tensarse de otra manera. ¿Qué salida? Kakashi la miró con la calma exacta de quien sabe que está a punto de poner la peor idea posible sobre la mesa. Cuando volvamos a Konoha, puedo hablar con el Hokage. Kusina no dijo nada. Ni siquiera parpadeó. Kakashi continuó. Naruto puede pasar a mi equipo. Me falta uno. Así tendría una formación completa, empezaría a trabajar de lleno con su generación, con chicos de su edad, con misiones regulares, y tú quedas libre. Cada palabra cayó con una limpieza insoportable. Porque era una buena idea. Una idea lógica. Útil. Ordenada. Práctica. Una gran idea. Y eso fue precisamente lo peor. Kusina se quedó completamente quieta. Por fuera, apenas un músculo se movió. Por dentro, algo se cerró. No de alivio. No de ambición satisfecha. De rechazo. Kakashi no se perdió esa fracción. Pero siguió igual. Y si lo que de verdad quieres es volver a Anbu, entonces te sirve todavía más. Si hablo con Hiruzen, no solo puedes volver. Probablemente te dé el ascenso que estás esperando. Ahora sí ella habló. Demasiado rápido. Sería la mano derecha del Hokage. Kakashi inclinó apenas la cabeza. Ahí estaba. El objetivo. No completo, no con toda su profundidad, pero sí la parte que ella estaba dispuesta a nombrar. Kusina siguió, ya obligándose a sonar firme. Sería la cabeza de Anbu. La capitana absoluta. Eso es lo que quiero. Kakashi la observó en silencio un instante. No hacía falta ser un genio para saber que esa no era toda la verdad. Había algo más arriba, más hondo, más íntimo. Pero también sabía reconocer cuando insistir no serviría de nada. Es un sueño bastante egoísta, dijo al final. Kusina soltó una exhalación baja. Sí. Entonces no tienes por qué esperar. Ella no respondió. Kakashi siguió, ahora ya con la propuesta terminada. Cuando lleguemos a Konoha, lo hablo con Hiruzen. Naruto entra a mi equipo. Tú vuelves a Anbu. Consigues el ascenso. Todos salen bien parados. Otra gran idea. Otra vez. Kusina miró el agua. El reflejo gris. La niebla baja. Y se obligó a no pensar en Naruto. No en el puente. No en Ichiraku. No en los entrenamientos. No en la forma en que él siempre terminaba volviendo a estar a su lado. No en la forma en que ya no le pesaba como antes. No en lo rápido que el cuerpo le había reaccionado de puro miedo al verlo perder el control con el zorro. Se obligó a pensar solo en lo correcto. Anbu. Ascenso. Meta. Camino. Es una buena idea, dijo al final. La frase le salió limpia. Demasiado limpia. Kakashi asintió una vez. Lo sé. Y con eso, como si ya hubieran acordado algo real, se movió apenas para retirarse. Entonces cuando volvamos a Konoha, lo haremos. Kusina no respondió enseguida. No porque dudara de la lógica. Porque, mientras ella había empezado a girarse, una parte de ella estaba gritándole algo completamente distinto. No quiero. No quiero separarme de él. No quiero perder esto. No quiero volver a estar sola de la misma forma. No quiero que deje de ser mi problema. Pero por fuera no dijo nada de eso. Kakashi siguió andando, lento por las muletas, hasta desaparecer hacia el interior de la casa. Y solo entonces, otra vez sola frente al agua, Kusina dejó salir el aire de golpe. Era una gran idea. Una gran maldita idea. Le devolvía todo. Le resolvía todo. Le abría el camino exacto que había querido durante años. Y sin embargo, no quería aceptarla. No quería imaginar a Naruto en otro equipo. No quería verlo entrenar con Kakashi como si el tiempo compartido entre ellos hubiera sido solo un tramo incómodo que ya podía devolverse y archivarse. No quería soltar algo que, de pronto, ya no se sentía como una carga temporal, sino como una parte viva de su rutina.
Eso la enfureció más que cualquier provocación de Zabuza. Porque la lógica era perfecta. Y aún así, ella no quería. Se llevó una mano al rostro. Ya le había prometido a Naruto que estaría con él en esto. Lo había dicho. No como juramento solemne, pero sí lo suficiente como para que pesara. Y ahora, con una salida clara delante, estaba descubriendo lo peor, que no le costaba renunciar al ascenso por deber. Le costaba renunciar porque no quería perderlo a él. Eso era mucho más grave. Demasiado. Se quedó mirando el agua un largo rato, todavía debatiéndose entre el sí correcto y el no que en el fondo ya había elegido aunque no quisiera admitirlo. No supo que no estaba sola. Un poco más atrás, oculto por la sombra lateral del corredor, Naruto había oído todo. No cada respiración. Sí lo importante. Su paso hacia Kakashi. La propuesta. El equipo completo. Anbu. Ascenso. Es una buena idea. Apretó los puños hasta que le dolieron. No por berrinche. No por capricho. Porque entendió algo de golpe, y le dolió. Tal vez Kushina sí había sido arrastrada a ese puesto por él. Por ser quien era. Por ser Senju. Por ser hijo de Minato. Por cargar con el zorro. Tal vez todo ese tiempo había sido solo una misión que ella estaba esperando terminar de la forma más ordenada posible. Eso no significaba que lo odiara. No. Él sabía ya que no era eso. Pero dolía igual. Dolía saber que para ella seguía existiendo una salida tan fácil. Que podía deshacerse de él con una conversación. Que podía volver a su vida, a sus metas, a su rumbo verdadero, y dejarlo atrás si quería. Naruto cerró los ojos un segundo. No tenía derecho a pedirle otra cosa. Eso también lo sabía. Kushina no iba a dejar de ser quien era por él. No iba a abandonar sus metas por seguir entrenándolo si en el fondo no era lo que quería. Y él tampoco iba a convertirse en una carga que le exigiera eso. Así que retrocedió en silencio. Sin hacer ruido. Sin dejarse ver. Con la mandíbula tensa y el pecho lleno de una mezcla amarga entre enojo, comprensión y una tristeza que no iba a permitirse mirar demasiado de frente. Se retiró antes de que Kakashi o Kushina notaran su presencia. Y mientras la noche seguía moviéndose sobre el agua y Kushina continuaba allí, atrapada entre la gran idea que debía querer y la respuesta que de verdad le salía del cuerpo, ninguno de los dos sabía que el otro se había llevado justamente la parte equivocada de todo aquello.